Hay algo que muy pocas personas asocian con la fuerza de sus piernas, lo que ponen en el plato cada día. La mayoría de las personas que después de los 60 empiezan a sentir que les cuesta más subir escaleras, que se levantan de la silla con más esfuerzo que antes, que caminan con menos seguridad de la que recuerdan, asumen que eso es simplemente lo que le pasa al cuerpo con la edad. Y en parte tienen razón. El músculo sí cambia con los años, pero lo que casi nadie sabe es que la velocidad de ese cambio depende en gran medida de algo que ocurre 3 veces al día, en cada comida, y que la mayoría de las personas mayores de 60 años no está haciendo de la manera que el cuerpo necesita en esta etapa específica de la vida. No se trata de dietas extremas, ni de suplementos costosos. Se trata de 7 alimentos concretos, accesibles, que la ciencia del envejecimiento muscular ha identificado como especialmente útiles para preservar la fuerza y la función de las piernas después de los 60, y que sin embargo están ausentes o son insuficientes en la dieta de la mayoría de las personas de esta edad. Hoy vamos a revisarlos uno por uno, en orden creciente de impacto, y te pido que te quedes hasta el final, porque el alimento número 1 es el que más personas de 60 años necesitan y el que con más frecuencia se evita por razones que, cuando las escuchas, dejan de tener sentido. Antes de entrar al contenido, quiero preguntarte algo. ¿Has notado alguno de estos cambios en los últimos años? ¿Te cuesta más levantarte de una silla sin apoyarte en los brazos que antes? Bajar escaleras requiere más cuidado del que recuerdas necesitar. Caminar mucho tiempo genera un cansancio en las piernas que antes no llegaba tan pronto. Sientes que tu paso se ha vuelto más lento, más corto, menos seguro. O quizás no lo has notado directamente en ti, pero sí en alguien cercano, un familiar de 70 años que de repente parece más frágil de lo que esperabas. Si alguna de esas situaciones te resulta familiar, no estás solo. La pérdida progresiva de masa y fuerza muscular después de los 60 es uno de los procesos más documentados del envejecimiento. Tiene nombre científico, sarcopenia, pero su impacto práctico es mucho más simple de entender. Significa que las piernas, que son el mayor grupo muscular del cuerpo, empiezan a tener menos capacidad de sostener, de mover y de proteger al cuerpo en las actividades de la vida diaria. Y lo que la ciencia ha mostrado con claridad en los últimos años es que ese proceso no es inevitable en la velocidad en que ocurre. La alimentación es una de las palancas más directas para frenarlo. No para revertirlo mágicamente, sino para darle al músculo lo que necesita para mantenerse fuerte el mayor tiempo posible. Porque después de los 60, una vida sana y fuerte no significa hacer más, sino hacer lo que tenga sentido para tu etapa actual de vida. Y en el caso de los músculos de las piernas, lo que tiene sentido empieza en el plato. Hay una creencia muy extendida que vale la pena revisar, que para mantener los músculos fuertes después de los 60, lo más importante es hacer ejercicio. El ejercicio es fundamental, eso es completamente cierto. Pero lo que muchas personas no saben es que el ejercicio sin la nutrición adecuada tiene un límite real. El músculo necesita 2 cosas para mantenerse: el estímulo del movimiento y la materia prima para construirse y repararse. Esa materia prima viene de lo que comes. El mecanismo es biológicamente directo. El músculo esquelético, que incluye todo el músculo de las piernas, está en un proceso constante de degradación y síntesis. Siempre se está rompiendo un poco y siempre se está reconstruyendo. En personas jóvenes, ese balance es favorable. Se construye más de lo que se degrada. Después de los 60, ese equilibrio cambia. La degradación gana terreno y la síntesis se vuelve más lenta y más exigente. Para que la síntesis muscular ocurra con suficiente eficiencia después de los 60, necesita más proteína por comida que a los 40, ciertos aminoácidos específicos que no todos los alimentos proteicos contienen en igual medida, y nutrientes de soporte como vitamina D, magnesio y antioxidantes que influyen en la calidad de la contracción muscular y en la inflamación que rodea al tejido muscular con la edad. Especialistas en nutrición geriátrica señalan que muchos adultos mayores consumen una cantidad de proteína que estaría bien para una persona de 40 años, pero que resulta insuficiente para las necesidades de síntesis muscular después de los 65. No por falta de acceso, sino porque nadie les explicó que las necesidades cambian. Y ese detalle, que parece pequeño, tiene consecuencias que se acumulan silenciosamente año tras año. Como siempre, las recomendaciones pueden variar según tu situación de salud particular. Antes de hacer cambios importantes en tu dieta,
es útil conversarlo con tu médico o con un nutricionista. Déjame contarte sobre doña Luisa, de 67 años, en Guadalajara. Había dejado de comer yema de huevo hacía más de 10 años. Su médico le había dicho en su momento que tenía el colesterol un poco elevado, y desde entonces eliminó la yema por completo. Comía solo la clara, cuando comía huevo, que era cada vez menos frecuente, porque sin la yema le parecía insípido y no llenaba igual. Lo que doña Luisa no sabía es que las recomendaciones sobre el colesterol en los huevos han cambiado significativamente en los últimos 15 años, y que la yema contiene precisamente los nutrientes que la clara no tiene y que el músculo más necesita. El huevo entero es una de las fuentes proteicas más completas que existen en términos de perfil de aminoácidos. Contiene leucina, que es el aminoácido que actúa como interruptor principal de la síntesis muscular, en una proporción y una biodisponibilidad que muy pocos alimentos igualan. Además, la yema aporta vitamina D, colina y antioxidantes que contribuyen a la salud del tejido muscular. Especialistas en nutrición del deporte y en geriatría coinciden en que el huevo entero es uno de los alimentos de mayor valor práctico para personas mayores de 60 que buscan mantener masa muscular, precisamente porque es accesible, económico, fácil de preparar y altamente asimilable por el sistema digestivo de esta edad. El ajuste que muchas personas necesitan no es comer más huevos, sino dejar de evitar la yema sin una razón clínica actual y actualizada. Si tienes dudas sobre el colesterol, esa es exactamente la conversación que vale la pena tener con tu médico hoy, con la evidencia más reciente sobre la mesa. El siguiente alimento es uno que la mayoría de personas conoce muy bien. Pero hay un detalle en cómo se consume que cambia completamente su impacto sobre el músculo después de los 60. Las legumbres son uno de los alimentos más tradicionales de nuestra cocina y también uno de los más subestimados como fuente proteica para el músculo. Un plato de lentejas o frijoles bien preparado aporta entre 15 y 18 gramos de proteína vegetal, más fibra que casi cualquier otro alimento y una combinación de hierro, zinc y magnesio que tiene efectos directos sobre la función muscular y la energía disponible para el movimiento. Lo que casi nadie imagina es que el magnesio, que las legumbres contienen en cantidades significativas, es uno de los minerales con mayor déficit en personas mayores de 60 años y que ese déficit tiene consecuencias directas sobre la calidad de la contracción muscular, el control del azúcar en sangre y la regulación del sueño. Muchos adultos mayores que reportan calambres nocturnos en las piernas tienen niveles bajos de magnesio sin que nadie se lo haya mencionado. El detalle práctico que marca la diferencia. Las legumbres son proteína incompleta, lo que significa que les falta uno de los aminoácidos esenciales para la síntesis muscular óptima. Pero cuando se combinan en la misma comida o en el mismo día con un cereal, arroz, maíz, avena, esa incompletitud desaparece. La combinación legumbre más cereal es exactamente lo que nuestras abuelas ya hacían bien desde siempre, solo que sin saber el mecanismo biológico detrás. Ahora llegamos a algo que pocas personas de 60 años consumen con suficiente frecuencia. Y su impacto sobre la fuerza muscular de las piernas tiene una explicación que sorprende a casi todos. Don Alfredo, de 72 años, en Lima, nunca había sido de comer mucho pescado. En su familia, el plato fuerte siempre fue la carne, y el pescado aparecía de vez en cuando, sin protagonismo. Cuando su médico le recomendó reducir la carne roja por razones cardiovasculares, don Alfredo empezó a comer más pollo, pero el pescado seguía siendo marginal en su dieta. Lo que su médico no le había explicado con suficiente detalle es que los pescados grasos, como el salmón, la sardina, la caballa o la trucha, contienen algo que ningún otro alimento aporta en la misma cantidad: ácidos grasos omega 3 de cadena larga con efectos documentados sobre la inflamación muscular. Después de los 60, el tejido muscular está rodeado de un nivel de inflamación crónica de bajo grado que es parte del proceso de envejecimiento. Esa inflamación no duele ni se siente directamente, pero interfiere con la eficiencia de la síntesis muscular y con la velocidad de recuperación después del esfuerzo. Los omega 3 de los pescados grasos tienen un efecto antiinflamatorio específico sobre el tejido muscular que estudios recientes en geriatría han vinculado con mayor preservación de masa muscular en adultos mayores que los consumen de manera regular. La frecuencia recomendada por especialistas en nutrición es de 2 a 3 porciones por semana. No hace falta que sea salmón de importación.
La sardina en lata, que es económica y de fácil acceso, tiene un perfil de omega 3 comparable y en algunos casos superior. Un detalle práctico que muy pocas personas conocen. Una decisión consciente es diferente de una decisión automática. Y el siguiente alimento es donde más personas cometen un error sin darse cuenta, especialmente quienes llevan años cuidando la dieta. Existe un error muy común en personas mayores de 60 años que han escuchado durante años que los carbohidratos engordan o elevan el azúcar. Eliminan casi completamente los tubérculos y las frutas con almidón de su dieta. Y aunque el control del azúcar en sangre es una prioridad real en esta edad, eliminar por completo estas fuentes de energía tiene consecuencias sobre el músculo que pocas personas consideran. El músculo necesita glucógeno para funcionar. El glucógeno es la forma en que el cuerpo almacena energía de rápido acceso dentro del propio tejido muscular. Cuando hay déficit prolongado de carbohidratos de calidad, el cuerpo empieza a usar proteína muscular como fuente de energía alternativa, lo que acelera exactamente el proceso que se quiere frenar. El plátano maduro, el camote y la papa cocida sin piel son fuentes de carbohidrato de digestión moderada, que además contienen potasio, un mineral esencial para la contracción muscular normal y para la prevención de calambres. El ajuste no es comer más carbohidratos en general, es incluir en cada comida principal una fuente moderada de carbohidrato de calidad junto con la proteína, para que el cuerpo use la proteína para construir músculo y no para producir energía. Esa combinación, proteína más carbohidrato de calidad en la misma comida, es uno de los principios más sólidos de la nutrición muscular en personas mayores. Hay un detalle importante que casi nadie menciona sobre el siguiente alimento. Y cuando lo escuchas, entiendes por qué tantas personas de 60 años tienen calambres frecuentes en las piernas sin saber la causa. Recuerdo doña Marta, de 66 años, en Bogotá, comía ensalada casi todos los días. Lechuga, tomate, pepino. Pensaba que estaba haciendo bien las cosas. Lo que nadie le había explicado es que hay una diferencia significativa entre las hojas verdes claras, que tienen alto contenido de agua y fibra, pero poco valor nutricional concentrado, y las hojas verdes oscuras como la espinaca, el brócoli, la acelga o la col rizada, que tienen un perfil completamente diferente en términos de nutrientes relevantes para el músculo. Las hojas verdes oscuras son una de las principales fuentes vegetales de nitrato dietético, un compuesto que el cuerpo convierte en óxido nítrico, una molécula que mejora la eficiencia con que el oxígeno llega al tejido muscular durante el movimiento. Estudios en fisiología del ejercicio han mostrado que personas que consumen regularmente vegetales ricos en nitratos tienen mejor rendimiento muscular en actividades de resistencia, lo que en términos prácticos, para una persona de 70 años, significa caminar más tiempo sin fatigarse y subir escaleras con menos esfuerzo. Además, la espinaca y el brócoli contienen vitamina K, magnesio y calcio en formas altamente biodisponibles, y antioxidantes como el sulforafano, que tienen efectos documentados sobre la reducción de la inflamación en el tejido muscular. El ajuste que muchas personas necesitan es simplemente reemplazar parte de la lechuga de su ensalada diaria con espinaca baby o añadir media taza de brócoli cocido a alguna de sus comidas principales. Un cambio pequeño con un impacto que se acumula en el tiempo. El número 2 es el alimento que más sorprende en esta lista, porque la mayoría de personas de 60 años lo tiene en casa y casi nunca lo considera como un aliado para sus piernas. Hay algo que ocurre con mucha frecuencia en personas mayores de 60 años. Reducen o eliminan los lácteos de su dieta por razones que tienen una lógica aparente, pero que al revisarlas con evidencia actual resultan incompletas. Algunos los reducen porque escucharon que la leche produce inflamación. Otros porque desarrollaron cierta intolerancia a la lactosa con los años. Otros simplemente porque no tienen hambre suficiente para incluirlos. Lo que la ciencia del músculo en personas mayores muestra de manera consistente es que los lácteos, y en especial el yogur griego y los quesos frescos, contienen una combinación de proteína de suero, caseína y calcio que tiene un efecto especialmente favorable sobre la síntesis muscular nocturna. El músculo se repara y se construye principalmente durante el sueño, y la caseína, que es la proteína principal de la leche, se digiere lentamente y libera aminoácidos durante varias horas, lo que la convierte en una de las mejores fuentes proteicas para consumir en la última comida del día o antes de dormir. Y aquí viene algo que casi nadie sabe. El yogur griego sin azúcar
Tiene entre el doble y el triple de proteína que el yogur común, con menos lactosa, lo que lo hace mejor tolerado por personas que tienen sensibilidad a este azúcar. Media taza de yogur griego antes de dormir es uno de los hábitos nutricionales con mayor respaldo científico para la preservación muscular en personas mayores de 60 años. Simple, económico, accesible, y casi nadie lo practica de manera deliberada. ¿Has conversado alguna vez con tu médico sobre cuánta proteína estás consumiendo por día y si esa cantidad es la adecuada para tu edad y tu nivel de actividad? Esa es una de las conversaciones más útiles que puedes tener en tu próxima consulta. Antes de llegar al alimento número 1, necesito hacer una pausa. Porque hay algo que ocurre con mucha frecuencia después de ver un vídeo como este y que puede hacer que toda la información que acabas de recibir no se traduzca en ningún cambio real. El primer error es intentar incorporar los 7 alimentos al mismo tiempo. Eso genera confusión, cansancio y abandono en una semana. La forma en que los cambios alimentarios se sostienen en el tiempo es por adición gradual, no por transformación total. Elige uno solo de los alimentos de esta lista, el que sientas más cercano a tus hábitos actuales, e incorpóralo con consistencia durante 2 semanas. Solo cuando ese ya sea natural, añades otro. El segundo error es consumir proteína solo en una comida del día. Muchas personas que sí tienen suficiente proteína total en su dieta, la concentran casi toda en el almuerzo o la cena. Pero la síntesis muscular funciona de manera más eficiente cuando la proteína se distribuye en 3 o 4 momentos del día, con al menos 25 a 30 gramos en cada comida principal. Un desayuno con huevo y yogur, un almuerzo con legumbres o pescado, una cena con queso fresco o algo de carne blanca. Esa distribución marca una diferencia real sobre la musculatura. Y el tercer error es el que más directamente anula el impacto del alimento número 1. Consumirlo en cantidades insuficientes por una creencia que ya no está respaldada por la evidencia actual y que, sin embargo, sigue influyendo en las decisiones diarias de millones de personas mayores de 60 años. Y lo que viene ahora es el alimento que más personas en esta etapa de la vida necesitan y menos consumen. El que tiene el mayor cuerpo de evidencia científica para la preservación muscular en adultos mayores. Y el que con más frecuencia se evita por un mito que lleva décadas instalado en la cultura de la alimentación saludable. Doña Rosa, de 71 años, en Ciudad de México, había reducido gradualmente su consumo de carne en los últimos 10 años. No por indicación médica específica, sino porque había escuchado tantas veces que la carne era mala para el colesterol, mala para el corazón, pesada para el hígado, que fue reduciéndola de manera progresiva hasta que se convirtió en un alimento casi marginal en su dieta. Comía principalmente arroz, tortillas, verduras y algo de frijoles. Se sentía bien en general, pero en los últimos 2 años había notado que le costaba más levantarse del piso, que sus piernas se cansaban rápido cuando caminaba al mercado y que su cuerpo se veía diferente en el espejo, más delgado, pero de una manera que no le gustaba. Lo que doña Rosa estaba viviendo tiene un nombre clínico: sarcopenia de origen nutricional. No es la única causa posible de pérdida muscular, pero es una de las más frecuentes y una de las más prevenibles. Y en su caso, la reducción progresiva de proteína animal de calidad durante años había privado a sus músculos de la leucina y los aminoácidos esenciales que solo se encuentran en cantidades y biodisponibilidad óptimas en las fuentes proteicas animales. La proteína animal magra, pollo, pavo, carne de res magra como el lomito o el filete, es la fuente con mayor concentración de leucina biodisponible de todas las opciones alimentarias disponibles. La leucina no es solo un aminoácido más, es la molécula que activa directamente el mecanismo de síntesis muscular a nivel celular. Sin leucina suficiente en cada comida, ese mecanismo no se activa de manera óptima, aunque la persona esté consumiendo suficientes calorías totales. Y esto cambia completamente la forma de verlo. El problema no es la carne en general. El problema es la carne procesada, las carnes rojas grasas en exceso, los embutidos. La proteína animal magra preparada de manera simple, hervida, al horno, a la plancha, sin salsas ni grasas añadidas en exceso, tiene un perfil nutricional que ningún alimento vegetal replica exactamente para la síntesis muscular en personas mayores. No porque los alimentos vegetales sean malos, sino porque la combinación y la biodisponibilidad de aminoácidos en la proteína animal magra tiene una ventaja mecánica real sobre el músculo envejecido que la ciencia ha documentado de manera consistente.
Especialistas en geriatría y en medicina del envejecimiento muscular recomiendan que personas mayores de 65 años consuman entre 1,2 y 1,6 gramos de proteína por kilo de peso corporal por día, con al menos una porción de proteína animal magra en alguna de las comidas principales. Para una persona de 65 kilos, eso equivale a entre 78 y 104 gramos de proteína total por día, repartidos en 3 o 4 momentos. Una cantidad que muy pocas personas de esta edad alcanzan sin haberlo planificado de manera consciente. Doña Rosa, cuando su nutricionista le explicó esto con claridad y le propuso un plan simple de redistribución proteica, encontró algo que no esperaba. No necesitaba comer cantidades enormes de carne. Necesitaba distribuir mejor la proteína que ya consumía y añadir una porción moderada de pollo o pescado en las comidas donde antes no había ninguna fuente proteica animal. En 4 meses, su médico notó una diferencia en su composición corporal y, más importante, ella notó una diferencia en cómo se movía. «Nadie me había dicho que lo que comía tenía que ver con cómo caminaba», dijo. «Pensé que era solo el tiempo». Quiero decirte algo antes de cerrar. Todo lo que revisamos hoy no es una dieta, un régimen ni un plan de 30 días. Es información sobre cómo funciona el cuerpo después de los 60 y sobre qué papel juega la alimentación en la preservación de algo que tiene un valor que va mucho más allá de los músculos en sí mismos. Las piernas fuertes son la diferencia entre levantarse solo de la cama o necesitar ayuda. Entre subir al autobús sin que nadie tenga que sostenerte. Entre caminar al parque con los nietos o quedarte sentado viéndolos desde la ventana. Entre seguir siendo tú quien decide cómo se mueve por el mundo y empezar a depender de las decisiones de otros sobre cuánto puedes moverte. Eso es autonomía, y se construye, en parte significativa, en cada comida. Existe una forma estructurada de organizar la alimentación después de los 60 que tiene en cuenta exactamente estas necesidades específicas de esta etapa, no las de una persona de 40, ni las de un deportista, sino las de un cuerpo que quiere seguir funcionando bien, con independencia y con calidad, durante los próximos 20 años. Poca gente aprende a montar ese plan de manera deliberada, pero las personas que lo hacen notan la diferencia, no de un día para otro, sino acumulada, mes a mes, en la forma en que se mueven y en la confianza con que habitan su propio cuerpo. Si llegaste hasta aquí, ya tienes algo que la mayoría de las personas no tiene. Un mapa claro de qué poner en el plato para que tus piernas tengan lo que necesitan después de los 60. Eres parte de una comunidad que no acepta envejecer sin información. Hoy revisamos 7 alimentos que fortalecen las piernas y que casi nadie consume con suficiente consistencia después de los 60. El huevo entero, con su leucina y vitamina D, que la mitad de las personas evita por un mito desactualizado sobre el colesterol. Las legumbres, que combinadas con un cereal en la misma comida, aportan una proteína vegetal completa y magnesio para el músculo. Los pescados grasos, como la sardina y el salmón, con omega 3, que reduce la inflamación que rodea al tejido muscular envejecido. El plátano maduro y los tubérculos como el camote, que le dan al músculo el combustible que necesita para no consumir su propia proteína como energía. Las hojas verdes oscuras, como la espinaca y el brócoli, con nitratos que mejoran la entrega de oxígeno al músculo durante el movimiento. El yogur griego antes de dormir, con su caseína de liberación lenta, que trabaja mientras el cuerpo descansa. Y la proteína animal magra, pollo, pavo, carne magra, que contiene la leucina en la forma y la cantidad que el músculo después de los 60 necesita para mantenerse fuerte. 7 alimentos. Una sola herramienta. Saber por qué cada uno importa y cómo incorporarlo de manera realista y sostenida. El objetivo de este canal no es que cambies todo lo que comes mañana. Es que salgas de aquí con 1 o 2 ideas concretas que puedas incorporar esta semana, porque eso es exactamente cómo se construye una alimentación que sostiene la fuerza y la independencia en el tiempo. No con transformaciones totales que duran 2 semanas, sino con ajustes pequeños que se vuelven hábito y que, acumulados mes a mes, construyen una diferencia que el cuerpo registra de maneras muy concretas. No pienses en estos alimentos como una obligación. Piensa en ellos como una inversión en la versión de ti mismo que quiere seguir caminando solo, levantándose sin ayuda y estando presente para las personas que ama. Porque eso es envejecer con estrategia. Antes de cerrar, me gustaría preguntarte algo.
De los 7 alimentos que revisamos hoy, ¿cuál es el que más sientes que te falta en tu dieta habitual? ¿Y cuál crees que podrías incorporar esta misma semana sin mayor esfuerzo? Cuéntanos en los comentarios. No para compararte con nadie, sino porque tu respuesta puede ayudar a alguien más que está viendo este vídeo y que todavía no sabe por dónde empezar. A veces el ajuste más simple es el que más falta hace. Si este vídeo te dio algo útil, compártelo con alguien mayor de 60 que conozcas. A veces, la información que más necesitamos llega a través de las personas que nos importan. Dale like si llegaste hasta aquí. Y suscríbete al canal Sana y Fuerte si quieres seguir recibiendo información clara, sin alarmas y sin promesas exageradas. Hasta el próximo vídeo. Cuídate mucho.